Ahora, hablemos de los dos tipos de funciones algebraicas. Las funciones algebraicas se llaman algebraicas porque tienen una combinación de números y letras con operaciones básicas como pueden ser suma, resta, multiplicación y división. Dentro de las más importantes encontramos las polinomiales y encontramos las racionales. Racional viene de un concepto de razón y razón significa división, entonces por eso siempre vamos a encontrar un polinomio arriba y un polinomio en el denominador. Y las funciones polinomiales son las que tienen esta forma. Podemos empezar incluso desde que tenemos un grado de polinomio cero, es decir, cuando x está a la 0, x se vuelve, x a la 0 es 1, entonces 1 por a, pues nos da, por eso es la función constante. No significa que al tener una función constante no tengamos una función polinomial, sino que es la de mínimo grado, que sería grado 0. Luego tenemos la función lineal que es prácticamente la ecuación de la recta, que es la función lineal o de grado 1. Después tenemos la función cuadrática o de grado 2, en donde el exponente de la x máximo o el exponente de la variable independiente máximo es el cuadrado. Tenemos la de grado 3 o cúbica y a partir de ahí tenemos funciones polinomiales de grado superior. Estas son las más básicas. Si nosotros hablamos de una función constante, como una f de x igual a, pues no hay ninguna x. Entonces, para cualquier x que nosotros tengamos, desde menos infinito hasta infinito, pues esto va a ser a siempre, es decir, siempre va a ser la constante, como en este ejemplo, en donde no importa qué valor tenga la x, siempre la función es 3. Y su gráfica, pues es esta, es una recta horizontal. Después tenemos la de grado 1, que es la gráfica de la recta, o es la ecuación de la recta, y que tiene una pendiente, en este caso una pendiente A, y que en su dominio va desde menos infinito hasta infinito en X, pero también de acuerdo a cómo pase de infinito a menos infinito o viceversa, pues también va creciendo de menos Y hasta Y, entonces su dominio y su rango van de menos infinito a infinito en X y Y respectivamente. Y tiene una cierta inclinación que está dada por la pendiente, en este caso A. Esta B es el punto que cruza por el eje X cuando Y es 0, perdón, por el eje Y cuando X es 0. Entonces, a veces podemos encontrarla que está acá arriba, cruzando por el 2 cuando la X es 0. Entonces, este punto B es el punto donde la recta cruza en el eje de las Y cuando X es 0. Luego tenemos la cuadrática, que siempre nos va a dar una parábola. Siempre va a tener la forma de ax cuadrada más bx más c, como dice aquí. El término a siempre va a existir, nunca va a ser 0, porque si este término a fuera 0, entonces esto se convierte en una ecuación lineal como la de arriba. Entonces, puede no tener b, puede no tener c, dependiendo de ello tenemos diferentes formas de resolverla, pero lo que siempre va a tener es el término a, para que sea cuadrática. Esta parábola puede ser positiva hacia arriba o puede ser negativa hacia abajo. Y el término independiente nos dice por dónde va a estar el vértice. O sea, en este caso el menos 4 nos dice que el vértice está en menos 4y. Luego tenemos la función de grado 3 o la función cúbica. Esta es la gráfica, es como si tuviéramos dos parábolas encontradas, una positiva y otra negativa, una hacia arriba y una hacia abajo. Y lo que tiene esta cuadrática es que el grado, si este es 1 positivo, este pico positivo va a estar en el 1. Si este es 1 negativo, el pico negativo va a estar en menos 1. Y lo que tenemos es dos periodos de crecimiento, es decir, venimos desde menos infinito hasta cierto valor y desde cierto valor hasta infinito. Entonces tenemos dos crecientes y tenemos una decreciente que la conecta. Estas que acabo de nombrarte son las funciones polinómicas de diferentes grados, las más básicas. Luego tenemos las funciones racionales. Las funciones racionales se caracterizan porque es un polinomio entre otro polinomio. Entonces lo que tenemos aquí es que una de las condiciones o la condición a fuercita que debe cumplirse es que el polinomio del denominador no puede ser 0. Porque si el polinomio del denominador es 0, entonces lo que vamos a tener aquí son dos gráficas cortadas por una asíntota.
y pues evidentemente en el mundo real pues no queremos ninguna asíntota. ¿Qué es una asíntota? Es un espacio de la gráfica donde la función no existe, como en lo que veíamos arriba o en el primer video, en donde veíamos que hay un espacio de la gráfica donde se separa y no existe. Esto es una asíntota vertical y este es horizontal. Entonces, ¿cuándo se producen las asíntotas? Cuando el denominador de una función racional es 0. Entonces, lo ideal es que el denominador nunca sea 0, que siempre sea divisible p entre x. Y de acuerdo a lo que tengamos en el polinomio de arriba y en el polinomio del denominador, pues vamos a tener una gráfica así de este tipo o más o menos como ella. Ok, esas son las funciones básicas polinomiales y racionales. Pero también tenemos las funciones trascendentes y las funciones escalonadas. Las funciones trascendentes van a ser las exponenciales, que pueden ser una a la x o que también puede ser una e a la x, dependiendo de lo que tengamos. Este a es una constante y este es una exponencial. Otra función trascendente que tenemos es una función logarítmica, que puede ser logaritmo base b de x, o también pudiera ser los logaritmos naturales, que una es función de la otra o es recíproco de la otra. Y finalmente tenemos las funciones trigonométricas, que pueden ser seno, coseno, tangente, o arcoseno, arcotangente, arcocoseno. Entonces, esas son las funciones trigonométricas. Aquí no podemos decir que sean de un grado o de otro, porque son funciones trascendentes, es decir, solamente tienen esa forma de solución. Y regularmente cuando tenemos estas funciones, para poder encontrar su dominio o poder encontrar su rango, pues lo que hablamos es de solucionar la ecuación en función de la variable para entonces saber cómo se comporta. ¿Por qué? Pues porque son periódicas, y algo bien importante es que estas son periódicas, estas trigonométricas. Finalmente tenemos las funciones escalonadas. Las funciones escalonadas son funciones que valen cierta constante, es decir, son funciones constantes en donde la x vale 0 y, por ejemplo, si nosotros tuviéramos a por x a la 0, pues x a la 0 es 1 y entonces solamente tenemos el valor de la a. Pero la condición de esta función escalonada es que la a tiene diferentes valores en diferentes dominios del plano cartesiano. Por ejemplo, aquí en esta imagen tenemos que la función va a valer 3 constantemente mientras x se mantenga entre menos 2 y 2. Y algo importante es que menos 2 es el punto máximo para que está en el sentido negativo, o es el punto mínimo más bien, en donde la función se va a comportar como 3. ¿Qué significa? Que incluido el menos 2 de la x, vale 3. Pero, si nos fijamos aquí, hay un menor que 2, significa que en el 2 no vale 3. Entonces nos vamos al siguiente escalón y nos dice que vale 1 desde 2, es decir, esto que aquí no agarró, está acá porque es menor o igual, desde el 2 hasta el 4 sin incluir el 4. Porque a partir del 4 y hasta el 6, la función vale menos 2. Entonces, una función escalonada es una función que tiene diferentes valores en diferentes rangos del dominio de x y algunos los incluye y otros no los incluye porque los absorbe la siguiente parte de la función. Esta función escalonada también puede ser denominada función a trozos, aunque también una función a trozos puede ser una función que se comporta de diferentes maneras cuando llega a un punto de unión entre algunos rangos del dominio. Entonces, tenemos funciones algebraicas, que pueden ser las polinomiales básicas, o que pueden ser polinomiales de grado superior. Tenemos funciones racionales, que es la división de dos polinomios, donde la característica es que el polinomio del denominador nunca puede ser 0, porque si no se forman asíntotas. Tenemos funciones trascendentes, como las exponenciales, donde a es una constante y e si significa la exponencial a la x, o bien las logarítmicas, donde podemos tener logaritmo base b o también logaritmo natural. Y tenemos las funciones trigonométricas, que son todas las funciones seno, coseno, tangente y sus recíprocos como arcoseno, arcocoseno, arcotangente. Y finalmente tenemos las escalonadas, en donde
La función vale una constante, no hay multiplicación por una x, vale una constante, pero en ciertos periodos del espacio del dominio. Y bueno, eso es lo que tenemos como lo que son los tipos de funciones. Espero que no haya dudas. Si hay dudas, espero el mensajito.